Hace mucho tiempo, en una isla muy lejana, una extraña fortaleza natural se había convertido en la última esperanza de la civilización amazigh de las Islas Canarias. En 1501, la nueva sociedad imperial se alzaba en las Islas Afortunadas, y todo gracias al fin de los más de 100 años de batallas contra Castilla por la toma del archipiélago. Una vez disueltas las sociedades guanches, se impuso un sistema absolutista en el que se violaban los derechos humanos constantemente. Y así, los antiguos canarios sufrieron múltiples crímenes de todo tipo: la esclavitud de niños, la violación, el derecho de pernada y el robo de tierras o ganado, entre otros abusos. Tiempo después de la última gran guerra, en la zona del Llano del Rey, en el macizo de Adeje, en Tenerife, es donde comienza esta historia, ya que en 1501, en la fortaleza de Ichasagua, un último hálito de esperanza despertaba en el interior de la fortificación rocosa, que es el roque más grande y espectacular de las Islas Canarias. Y es que en este misterioso lugar fue donde unos pocos guanches resistieron alzados contra el imperio. Ahí continuaron resistiendo contra la invasión a pesar de que ya se daba por concluida la anexión del territorio en 1496. Sin embargo, los alzados mantenían la esperanza de restaurar la antigua sociedad guanche de las Islas Canarias. Por otra parte, muchos guanches habían perdido la vida durante la larga contienda y otros líderes habían sido presos o vendidos como esclavos. Además, muchos jerarcas de los menceyatos prefirieron aceptar al nuevo imperio y colaborar con el enemigo por porciones de tierra, salvar la vida y otro tipo de prebendas. Por eso, la resistencia guanche eligió este lugar para ocultarse, hacerse fuertes y planificar los diferentes ataques contra el imperio. Algunas estrategias consistían en emboscar a los colonos en caminos o barrancos, y así mantuvieron en vilo a la nueva sociedad colonial que recién instaurada no conseguía terminar de implantarse. Ichasagua, que en lengua guanche significa guerrero enérgico, el que es como un fogón y tiene la energía de un horno. En el pasado, Ichasagua era un joven, hijo de Teguedite, que se había ganado el respeto y la confianza de los suyos durante los Juegos del Beñesmer, en Abona. Hombre de pocas palabras y de extraordinaria energía. En palabras del investigador Betancur Alfonso, Ichasagua era el mejor en el juego del palo y del tiro del banot. Además, en Adeje también consiguió ser el mejor en lucha canaria y en pruebas de velocidad. Por todo ello, fue proclamado el último mencey de todo el pueblo guanche y su reinado alargó la conquista de Tenerife hasta 1502. Así, Ichasagua se sublevó y lideró a la rebelión. Por ello, Adeje se había convertido en una especie de bastión o estado independiente en el que una y otra vez los alzados se sublevaban levantándose en armas contra el imperio. Por otra parte, Ichasagua pensaba que los nobles de su pueblo anteponían sus propios privilegios en detrimento de la defensa de los derechos del pueblo guanche. Una vez instaurado su reinado en el territorio independiente de Adeje, el rey amazigh mantuvo su corte en las cuevas de Engua, en la fortaleza de Ichasagua. Y por eso toda esa zona a día de hoy hace referencia al rey Ichasagua, la caldera del rey, la fortaleza de Ichasagua, el barranco del rey y el llano del rey Ichasagua. Además, esta real cédula de 1602 confirma la existencia de Ichasagua. En ella se traspasan una serie de terrenos. La cédula dice así: en virtud de la Real Cédula 311-1601, entre los múltiples bienes que equiparon la nueva fundación, podemos reseñar los siguientes: tierras con cuevas y moradas compradas a Baltasar Alonso y a María Hernández en Arona, en el llano del rey Ichasagua, y que lindaban con Martín Linares por el lado de Adeje. Expediente 9065, sección Audiencia.
Es aquí, en esa zona, donde se produjeron encarnizados combates entre los alzados y los castellanos durante años. Además, la resistencia se había desplegado por todo el territorio y atacaban a los colonos atrincherados en los lugares más recónditos de la isla. Es más, aprendieron a utilizar el armamento de los invasores, al igual que otros pueblos conquistados como los cherokees. Finalmente, hubo un último ataque. En este se intentó perpetrar la invasión de la fortaleza de Ichazawa. Esta última batalla fue decisiva, ya que sabían que la isla no estaba totalmente pacificada, y además la reina Isabel había sido engañada por sus propios capitanes, confirmándole que la conquista había terminado en 1496. Esto supuso un engaño histórico, ya que realmente la conquista duró hasta 1502. La fecha de 1496 no es más que una falsedad histórica, porque no querían reconocer que todavía no habían sometido a todo el pueblo guanche, y encima la corte empezaba a quejarse por la tardanza y por el gasto del erario público. Así, la conquista de Canarias duró 100 años entre guerras y conflictos. El ataque, comandado por Guillén Castellano, fue planificado por tierra y mar. Un grupo de tropas castellanas apoyadas por guerreros canarís y guanches conversos comenzaron el ataque por las cumbres hasta la fortaleza. A la vez, en la playa de los cristianos, el mercenario flamenco borgoñón Jorge Grimón iba al frente de 50 espingarderos y ballesteros. Además, llevaba alimento para las tropas que penetraban por las cumbres. Igualmente, este ataque no consiguió someter a la resistencia guanche y el atentado fracasó. Tiempo después, Alonso Fernández de Lugo propuso un pacto a las fuerzas de Ichazawa. Entre ellos estaban antiguos líderes guanches como don Pedro de Tacoronte o el príncipe Izora, y además dejaron otros guanches díscolos para que sembraran discordia entre las filas del último Mencey. Estos mantenían contactos secretos con determinados capitanes de Ichazawa. Así le transmitieron al último Mencey una serie de promesas falsas para que aceptara el nuevo imperio. De este modo, el 25 de noviembre de 1502, el Cabildo Colonial se reúne y envía una cuadrilla de guanches conversos para pactar con los alzados. En este momento se les ofrecieron las mismas condiciones que en el Pacto de los Realejos, que es el acuerdo que se firmó en 1496. Por otra parte, Ichazawa y los alzados sabían que los castellanos no respetaban los pactos y que los venderían como esclavos aunque se sometieran o cristianizaran. Ese día, don Pedro de Tacoronte, en compañía de otros guanches notables, consiguieron reunirse en el Tagoror con algunos de los alzados de Ichazawa. En el acuerdo se especificaba que se iba a olvidar todo lo pasado, y por eso algunos de los alzados aceptaron, siempre que Ichazawa entrase en el acuerdo. Luego llegó Ichazawa a la asamblea. Esta se estableció en el Llano del Rey, en Arona. Allí fue donde el grupo se presentó ante el Mencey. El líder se encontraba de pie rodeado de algunos de sus consejeros mirando frontalmente al numeroso grupo que se le aproximaba. Delante venía el príncipe Izora, y al acercársele el infante le saludó, pero el rey no le devolvió el saludo, y además tampoco aceptó el falso acuerdo de paz. Entonces el Mencey Ichazawa, sin pronunciar una sola palabra, recorrió con la mirada los rostros de todos y cada uno de los allí presentes, como si mirasen lo más profundo de sus almas, y de pronto sacó un puñal y se lo clavó en el pecho.